Hola, sí, probando, probando. Estamos una vez más aquí para grabar otra sesión de WhatsApp Prof, de hacer una pequeña traducción de estos temas tan importantes que nos acercan al fin del tiempo. Esperamos sea del gusto de ustedes y bienvenidos. Hola y bienvenidos a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola Martín. Buen día, Walter. Hola, espero que no seas tan miserable como parece este tipo. Quizá nos veamos un poco mejor por fuera, pero quizás así es como a veces nos sentimos por dentro, ¿no? No lo sé, ¿por qué se ve tan miserable? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la inteligencia artificial? ¿Es generado por inteligencia? Estoy seguro que lo es. Bien, porque no quiero implicar a nadie en su infelicidad. ¿Ves los ojos? ¿Puedes ver el cansancio en los ojos? Ha pasado noches sin dormir por este asunto. Estoy bastante seguro que sí. No sé, podemos sentirnos relacionados, sí. Nosotros tenemos una conexión. Comencemos con una palabra de oración. Padre Celestial, estamos aquí porque queremos elevar a todos y no podemos hacerlo si tú no nos ayudas. Esta es tu causa, esta es tu iglesia y esto tiene que ver con tu ministerio. Así que solo queremos lo que tú quieres que digamos y enseñamos. Así que ayúdanos en esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. No sé, probablemente seremos, no sé, ridiculizados en algunos lugares, ¿no? Enemigo público número uno, ¿sí? Dejamos la iglesia, los gritos que se oyen son cada vez más numerosos. La gente está abandonando las filas y tienen sus razones. Y otros están entrando en las filas por razones exactamente opuestas. Así que es muy extraño todo lo que está sucediendo en las iglesias, ¿no? Y si no te ajustas al pensamiento exacto de algunos de los individuos, entonces estás condenado a ir directo al infierno, a no pasar por la salida y a no cobrar $200. No hay boleto para salir gratis de la cárcel, tampoco hay boleto para salir gratis de allí. Así que hablemos de la iglesia. Debemos abandonar la iglesia porque obviamente hay una confusión de ideas dentro de la iglesia. Digamos que hay apostasía dentro de la iglesia. O digamos que hay apostasía según la percepción de algunos y fanatismo según la percepción de otros. Y nunca los dos se encontrarán. ¿Y quién decide qué es una lágrima y qué es trigo? Hay personas percibidas que creen que son ellas las que deberían hacerlo. Hay personas dentro de la iglesia que tienen un título en diseminar entre lágrimas y trigo. Yo pensaba que la Biblia decía que los ángeles iban a hacer esa limpieza al final y atar a algunos de ellos en manojos y otros en otros, ¿no? Porque puede ser que algo parezca inicialmente una mala hierba, pero en realidad no lo es. Y particularmente en el Medio Oriente, donde las malas hierbas tenían un aspecto muy similar al grano,
y solo era posible distinguir las variedades una vez que estaban maduras. ¿Y qué pasa si uno es un crecimiento en progreso, por ejemplo? Lo hemos mencionado bastantes veces, es como Aarón. Sí, Aarón era el mismo. Si tuviera que elegir, ¿debería ser parte de la iglesia cuando Moisés bajó de la montaña? Sí, pero la conferencia general, mientras estuviera mintiendo sobre el becerro de oro. No, bien, saltó del fuego y allí estaba. Está bien. Entonces, ¿dejamos la iglesia? Y eso por supuesto implica quién es la iglesia. Y esa es una pregunta muy importante porque creo que es una de las principales razones por las que tenemos todas estas voces diferentes gritando de manera diferente, usando el espíritu de profecía y todos lo usan correctamente. Está bien, entonces, ¿quién es la iglesia? Por cierto, Martín, la Biblia dice que el espíritu y la novia vienen definitivamente. ¿Qué hace la novia allí? ¿No es suficiente el espíritu? Pablo, cuando estaba en camino a Damasco, el espíritu intervino. Cristo se le apareció y él estaba cegado, porque primero tuvo que quedarse ciego antes de poder ver. Y luego lo pusieron en conexión con la iglesia. Pero la iglesia era perfecta. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas esa iglesia hacia cómo esa iglesia podía ser perfecta que estaban discutiendo con Dios? No. ¿Tienes alguna idea de quién es este tipo que entra a la iglesia aquí? Él es mi recipiente elegida. ¿O qué pasa con el uno? Estaba estudiando. Estaba estudiando a Isaías. Y él quería saber quién era este individuo. O esta cosa que está sucediendo aquí en el libro de Isaías. ¿De quién está hablando? Y un ángel podría habérselo dicho. El espíritu podría haberlo guiado en la dirección correcta. Pero Philip tenía que irse. Lo enviaron allí. Y a Philip realmente le suministraron un turbo para alcanzarlo. Corriste y luego le proporcionaron un super turbo para de repente desaparecer en otra ciudad. Así que el Señor se tomó la molestia de enviar un representante de su iglesia. O perdamos otro ejemplo, o pongamos otro ejemplo. Pedro tiene esta noción de que cualquier gentil es inmundo y que incluso comer con él es un pecado terrible. Así que 3 veces escucha, no digas que lo que Dios ha purificado es impuro. Y enseguida fue a comer carne de cerdo. ¿Es eso correcto? No. Había 3 hombres afuera, todos ellos inmundos. No te asocies con él. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo? Los invitó a quedarse allí para que pudieran planificar lo que fuera el viaje. Y luego se fue con ellos, pero sabía que iba a tener problemas, entonces tomó consigo a 6 personas como testigos. Y ves, la iglesia todavía está en el cuerpo. Ahora, en primer lugar, debieron estar muy molestos, porque si se quedaban allí esa noche, entonces 6 gentiles estaban durmiendo en sus camas. Esas camas tenían que ser fumigadas o algo así. Probablemente se quemó toda la casa. Correcto. Luego fue y recibieron a los gentiles, a Cornelio y a su familia, el Espíritu Santo tal como lo habían recibido. Y lo interesante es que cuando regresó inmediatamente se metió en problemas. Está bien, pero luego explicó la situación y la iglesia lo aceptó con alegría. Hasta que poco tiempo después decidieron dar marcha atrás y finalmente Pablo tuvo que incluso reprender a Pedro. ¿Recuerdas? Pero el hecho es que esta iglesia perfecta no es perfecta. Discutiendo y altercando era o estaba la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia y por qué es la iglesia? ¿Es un cuerpo? ¿Es el espíritu y la novia quienes dicen ven? ¿O es quien necesita la novia?
Sería mucho más fácil simplemente seguir el espíritu y deshacerse de esta novia, porque mira, este tipo ha tenido noches de insomnio por culpa de la novia. Bien, así que echemos un vistazo a esto. Entonces, hagamos una pregunta. ¿Quién es la iglesia de Dios? La iglesia de Dios está formada por aquellos que son totalmente perfectos y nunca cometen ningún error. Ellos son los representantes absolutamente perfectos y esa es la iglesia, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que no. Entonces veámoslo. Hechos 7:36. Él, que es Dios, lo sacó después que hubo hecho maravillas y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Eran un grupo muy unido esos 40 años, ¿verdad? Todos en la misma página. No hay tiempo, ¿cierto? Solo lee la historia. La historia es muy importante para nosotros. Bueno, entonces Dios usó un representante, Moisés, para sacar a los niños. Y dice aquí en el versículo 37, este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. Así que Moisés era en realidad un representante de un poder superior. Y por supuesto, aquí se hace referencia a Jesucristo. Ahora bien, Moisés siendo un tipo de Cristo, tuvo que pasar por algunas experiencias de rechazo. Y así también el antitipo Cristo mismo tuvo que pasar por un periodo de rechazo. Ellos tenían que escuchar a Moisés porque él tenía la palabra de Dios, pero se negaron a escucharla. Y así, de manera similar, más tarde tuvieron que creer en Jesús. Pero allí se producirá la misma oposición. ¿Existe toda hoy esta oposición dentro de la iglesia? Sí. Ahora, el versículo 38 es muy esclarecedor. Este es el que estaba en la iglesia, en el desierto, con el ángel que le habló en el monte y con nuestros padres, quienes recibieron los oráculos vivos para dárnoslos a nosotros. Los oráculos vivos que nos darás, ese es el mensaje del Evangelio de Salvación. Entonces Moisés recibió del ángel del Señor las palabras de Dios. Así que dentro de este grupo tenían las instrucciones de cómo alcanzar la vida eterna. Ahora bien, esa instrucción por supuesto era solo para ellos. Ahí es donde empezó el problema. Pensaban que era solo para ellos. Y no, fue para difusión, o era para difusión. Predícalo, sea un ejemplo. Así que esta es la batalla. ¿Quién es la iglesia de Dios? La iglesia de Dios consiste en ese cuerpo, perfecto o no, que tiene los oráculos de Dios. ¿Sí? Porque ahí tiene la información. Los oráculos son perfectos. Esa es la palabra de Dios. Contiene todo. Y los oráculos que recibió Moisés fueron el Pentateuco. Y estos son los primeros 5 libros de Moisés. Y junto con esos 5 libros, también escribió el libro de Job, que nos habla de algunas mentalidades diversas dentro de la iglesia que no siempre estaban en armonía con esa palabra. Un libro muy bueno. Es sorprendente que, como acabas de mencionar, eso explique en gran medida las diferentes vistas dentro de la iglesia, correcto. Así escribió los primeros 5 libros. Escribió el libro de Job, que habla de los conflictos y las mentalidades. Y luego también escribió algunos salmos. Así que tenía un cancionero, tenía un himno. Ellos tienen la palabra de Dios. Y esos primeros 5 libros en tipo presentan todo el plan de salvación. Todo lo demás que tenía que venir después por la voz de los profetas se añadió.
Los oráculos debían estar en armonía con los 5 primeros libros, así que todo lo que un profeta dijo después fue llamado el testimonio. Y el testimonio tenía que estar en armonía con la Torá, que es la ley, que contenía también los 10 mandamientos. Esa fue la palabra de Dios, y esa era la iglesia de Dios. Aquí está mi información. Predícalo al mundo. Vívelo. Desastre total durante 40 años. Pero aún así, a pesar del desastre, muchos aceptaron la verdad y fueron salvados y miraron y vivieron. Ahora bien, cuando la nación judía rechazó al Mesías, fue este claramente retratado en los primeros 5 libros de la Biblia. Definitivamente, fue como dijiste en letra pequeña. Lo vivían cada día en el tabernáculo. Él era el cordero inocente que iba a ser sacrificado. Y él era el sacerdote. Él era ambas cosas. Él fue el mediador de un pacto. Así que existía el plan de salvación. En el santuario estaba representado todo acerca de cómo funcionaría el plan de salvación. Ahora puedes tomar eso y convertirlo en un ritual. Y decir, está bien, estoy siguiendo este ritual, por lo tanto soy salvo. O tienes que estudiarlo y ver cuál es el problema real y pedir un nuevo corazón para poder cumplir. Y luego digo, hago esto para honrar a quien ha hecho todo esto por mí. Así que si yo decidía no hacer nada de lo que decía, pero yo era israelita, entonces caminaba con ellos. Podría ser uno más de esa multitud mixta o lo que sea. Sabía que tenía la verdad, simplemente no lo viví. Incluso pude hacer los sacrificios y todas las cosas que había que hacer, pero el corazón no estaba bien. Así que fue una prueba perfecta, digámoslo así, para ver si caminaban de esta manera o no. Y esto ocurrió dentro de las filas de la iglesia. ¿Podrías huir de esto si quisieras? Sí, pero entonces no tendrías los oráculos, ¿verdad? Entonces estás en el desierto porque Dios dio los oráculos a la iglesia. En realidad estás en la oscuridad si no te quedas con la verdad, ¿correcto? Así que vayamos un poco más allá y digamos que cuando la nación judía rechazó al Mesías, que estaba claramente representado en los Pentateucos, quienes luego se convirtieron en los custodios de los oráculos de Dios. Esa es la pregunta. ¿Quién tiene ahora que representar lo que los oráculos, la palabra de Dios, tienen que decir? Bueno, vamos a leerlo. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé se mostraron valientes. Él estaba hablando a los judíos. Él está hablando a los israelitas físicos. Y dice, era necesario que la palabra de Dios se os hablase primero a vosotros. Pero puesto que la desechasteis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí no volvemos a los gentiles, nos volvemos a los gentiles. Hay un interruptor aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque rechazaron los oráculos. Así que tenían los oráculos, pero los rechazaron completamente. ¿Cuánto valen los oráculos en este momento? Ahora era solo un ritual. Era una tradición y se sentaban con una tradición, pero ya no tenían los oráculos. Lo habían tradicionalizado, por así decirlo. Así que vayamos a Apocalipsis 12:6 y nos dice quién tomó el poder y a la mujer. Ahora recuerde que en la Biblia una mujer es una iglesia. Huyó al desierto. Ahora bien, ¿estaban los hijos de Israel en el desierto? Sí, entonces tenemos una experiencia similar. Así pues, el mensaje que albergaba la cuestión de la salvación estaba con los israelitas. Ellos lo rechazaron y Dios dijo, nos volvemos a los gentiles. Y entonces nació la iglesia. Ellos tenían la palabra de Dios, la misma que tenían los israelitas, pero reconocían que la figura central era el Mesías y que el tipo se había cumplido
en el antitipo. Así que ellos eran los que podían explicar y llevar los oráculos de Dios al mundo. Y aquellos que querían simplemente apegarse a la tradición y olvidarse de la sustancia, simplemente se quedaron atrás. Aún podrían ser injertados si recobraban el sentido común, pero como nación, todo había terminado. Se lo quitaron y se lo dieron a los gentiles. Bien. Y esta mujer, esta iglesia también fue perseguida, así como persiguieron y mataron a los profetas. Así que persiguieron a esta iglesia, los metieron en la cárcel, los hicieron golpear y cuanto más lo hacían, más crecían. Así que primero hicieron que la iglesia los persiguiera, enviaron a Pablo para que fuera y persiguiera a los que en ese tiempo se llamaba Saulo, y le dijo, ve y persigue a esta gente. Y él se hizo uno de ellos. Ese es un gran problema. Así que esta terrible secta que él perseguía, en realidad lo atrapó en la red. Se unió y se convirtió en sectario y estaba orgulloso de ello. Así que esta es la iglesia. Y esta mujer fue perseguida no solamente desde adentro, sino también fue perseguida por los poderes políticos, los romanos y Nerón. Los usaron como antorchas y los quemaron en el Coliseo. Entonces ella huyó al desierto. Ella tuvo que separarse de las ideologías, ya sean las basadas en la tradición o las basadas en el paganismo. Sepárate. Entonces ella se fue al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que él la sustentara. Ahora, dale de comer, que estaba, de qué se estaba alimentando los oráculos. Ella debe estudiar la palabra y comprender los oráculos. ¿Cuánto tiempo duró este proceso? Sí, 1,23 días de puntuación en el moderno, es decir, el periodo de 1260 días o años de supremacía papal, donde una vez más la tradición había tomado el lugar de los oráculos. Los oráculos estaban ocultos, estaban escondidos en un idioma extranjero, el latín. Nadie lo leyó, y aunque pudieran, no podrían leerlo, no entenderían el idioma. Además, no sabían leer. Pero Dios le alimentó, la palabra no desapareció, así que esta iglesia era ahora la que tenía los oráculos en el desierto y estaba siendo alimentada por ellos. Ahora, ¿qué sucede después de los 23 días? Que si recordamos, nuestro cuadro profético fue desde el año 538, cuando el papado asumió influencia política, hasta 1798, cuando perdió su influencia política. Ahora, ella era solo una mujer que basaba sus enseñanzas en la tradición, como lo hicieron los judíos. Pero ya no era un poder político. Así que esta mujer tenía los oráculos y fue alimentada por ellos durante ese periodo de 1260 días o años que terminó en 1798. Bien, ¿qué pasó después? Entonces leemos en Apocalipsis 12:10, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación en poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que Cristo es el centro y tienen los oráculos. Y ellos lo vencieron, el enemigo, por la sangre del cordero. Ese es el plan de salvación. Y por la palabra de su testimonio. Así que ahora esta es la palabra de Dios. Esto consiste en la penitencia más lo que los profetas habían añadido. Y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegrados cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Así que esas son las naciones que nos rodean. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
El corto tiempo que tiene es desde el tiempo de Cristo hasta el cierre del tiempo de gracia. Ahora estamos casi en un periodo de 2000 años para ese evento. Bien. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Así que persiguió a la iglesia que tenía a Cristo como su centro. Él estaba usando el poder del anticristo para hacer esto. Los 200, 1260 años. Entonces, ¿qué le pasó a esta mujer que ahora se había dado cuenta que los artículos de Dios en realidad estaban envueltos en el Mesías? Y se le dieron a la mujer dos alas de gran águila para que volase al desierto. Allí tenemos la misma imagen. Ella va al desierto igual que los hijos de Israel. Fueron sacados de Egipto y llevados al desierto. Así que eres sacado del mundo y el pensamiento del mundo llevado a la armonía con la iglesia. En el desierto es donde Dios puede hablarte y ayudarte. Incluso Moisés tuvo que ir al desierto durante 40 años para lograr que Dios lo pusiera en sintonía con él. Y muchas cosas suceden en el desierto. Por ejemplo, tu dieta ha cambiado y podrías añorar las ollas de carne de Egipto. Todo tipo de pequeñas cosas de las que no vamos a hablar en gran detalle. Está bien, y allí fue alimentada. ¿Con qué la alimentaron? Probablemente los oráculos. Con los oráculos, así es. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo, tiempos y medio tiempo, que es exactamente lo mismo que los 1260 días. Así que esta iglesia tenía los oráculos y era alimentada por ellos durante 1260 días o años. Y estaba vestida de silicio. Siempre hay persecución y dificultad si tienes los oráculos. Y por supuesto la serpiente quería atraparla. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó después de los 1260 días? Bueno, leemos en el versículo 17 del capítulo 12 que el dragón entonces se enojó contra la mujer y obviamente ella estaba haciendo algo bien porque a él no le agradaba. Y fue a hacer guerra contra un remanente de la descendencia de ella. Así que hay un remanente que tiene que salir de ella después de los 1260 días. ¿Sí? ¿Es claro esto? Y es muy importante ver cuándo tuvo que suceder. Ahora bien, ¿cuáles son los atributos de este remanente? Guardan los mandamientos de Dios, no guardan los mandamientos del mundo, ni las tradiciones, ni la ley natural. Guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que tenían los oráculos y ellos estaban viendo de acuerdo con lo que decían los oráculos, porque los oráculos decían que hay que guardar los mandamientos de Dios y ellos tienen el testimonio. Necesitamos saber exactamente qué implica eso. Así que el capítulo 14 nos dice lo que estos santos realmente están haciendo. Así que aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Necesitamos saber qué es la fe de Jesús. Ahora, muchos quisieran cambiar eso por la fe en Jesús. No es lo suficientemente bueno. Tienes que tener la misma fe que él tenía. Tienes que creer lo que él creyó. Es muy importante. Entonces, ¿qué debes estudiar para descubrirlo? Los oráculos. Volvemos a los oráculos. Entonces, estas personas deben tener los oráculos, entienden la centralidad de Cristo, estudian la Biblia y creen tal como creía Jesús. ¿Creía Jesús en los oráculos? Absolutamente. Y tienen el testimonio, así que vamos a Apocalipsis 22:14 y llegamos directamente al final del tema. Nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces la obediencia se convierte en parte muy importante de esta cuestión. Por supuesto que a muchos no les gusta este versículo, así que usan otras interpretaciones.
le quitan esa parte y la convierten en una lavadora. Al igual que el Sinaiticus y el Vaticano, y aquellos documentos que personalmente considero que pertenecen al lugar donde fueron encontrados en una papelera. Muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero ese es su problema. Entonces, ¿tenemos un resumen aquí? Sí, también es importante que cumplan estos mandamientos como tú acabas de mencionar. Hay uno muy importante, pero también es importante y siempre tiene una secuencia correcta. Entonces, después de 1798, ¿quién tiene los oráculos? Esta iglesia que estaba en el desierto. Y todos viven de acuerdo con ellos, ¿verdad? Bien, ¿vivieron de acuerdo con ellos en el desierto antes? No. Entonces, pero los que están dentro de este grupo, que cumplen sus mandamientos, tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Ahora, también tenemos que mirar porque podemos cumplir los mandamientos sobre una base de obras. Por eso quiero decir que la secuencia tiene que ser correcta o sobre una base de fe. Y la única forma en que realmente puedes estar en armonía con los oráculos es si tienes la fe de Jesús. Es por eso que tienes dos aspectos allí. Guardad los mandamientos y tened el testimonio. Y guardad los mandamientos y tened la fe de Jesús. Eso es y luego hacer los mandamientos. Desde la perspectiva correcta. Entonces, por eso digo la secuencia. Primero viene la fe y luego el cumplimiento de los mandamientos. Esto es secundario. No puedes guardar los mandamientos para tratar de obtener fe. Entonces, los oráculos se trasladaron básicamente de los israelitas, la nación física de Israel, a la iglesia en el desierto. Sí. Y luego un remanente después de 1798 que ahora tenía los oráculos. Sí. ¿Algunos de ellos fue perfecto en algún momento? No. Ahora, nos toca finalmente plantearnos la pregunta, ¿cuál es el testimonio? Solamente estamos estableciendo un contexto. Conseguir una plataforma. Está bien. Apocalipsis 19:9. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Te gustaría ser parte de eso? Claro que sí. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? Los oráculos, estamos hablando de los oráculos. Y me postré a sus pies para adorarlo. Entonces él estaba hablando al ángel y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy tu consiervo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando un profeta habla, ¿en nombre de quién habla? Dios resuena en el nombre de Dios, específicamente en nombre de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Debe haber un profeta que, ya sabes, esté recibiendo el testimonio. Ahora bien, ¿este remanente tiene el espíritu de profecía? Sí, porque dice allí que tenéis el espíritu de profecía y qué es eso? Es el testimonio de Jesús, así que debe haber un don profético en el remanente, ¿bien? Así que echemos un vistazo a quiénes eran las personas o las instituciones que albergaban los oráculos de Dios. En otras palabras, ellos eran la iglesia que tenía la información para darla a otros, porque ese es el trabajo si lo tienes. No sirve de nada guardártelo, sí, no sirve de nada dejarlo en un estante, ni decir, bien, lo encontré, no lo voy a comprar, bien, y no tendrá éxito, porque con el tiempo, pues tú terminas recibiendo todo esto a cambio de nada. Entonces tienes que regalarlos y entender cómo fue restaurada esta fe de Jesús en la iglesia. Así que en otras palabras, aquello que Jesús creyó, que está en el plan de salvación y en su palabra, ¿cómo respondió la iglesia a esto? Cuando los israelitas salieron de Egipto estaban en tinieblas, ¿no? En oscuridad. ¿Y quién les dio luz? Los oráculos. Cuando salieron del paganismo,
¿Estaban en tinieblas? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te da la luz? ¿De dónde encontraste los oráculos en la iglesia? Martín, está siendo muy irritante. Perdón, pero así fue porque allá ustedes lo buscaban y habían otras instituciones que se decían iglesias que no tenían el oráculo. Así que no lo encontraste allí. Si tú descubrieras que la iglesia no es perfecta y está murmurando y quiere las ollas de carne de Egipto y quiere elegir líderes para llevarlos de regreso a Egipto, esto es miserable, ¿no? Eventualmente llegas a esa parte del puerto porque al principio no sabes que está ahí. Crees que todo es color de rosa. Entonces, veamos qué pasó con los oráculos. La autoridad de la Biblia. La iglesia primitiva tenía los oráculos y luego de alguna manera se perdieron nuevamente en la tradición, ¿verdad? Y Dios tuvo que hacer algo al respecto. Siempre una voz, como los valdenses o los alpegencianos o algunas partes de la iglesia celta que conservaron la fe, pero básicamente se perdió de nuevo. Estaba disperso, así que nadie tenía realmente los oráculos o estaban muy escondidos en algún lugar. ¿Verás? Es interesante que durante esa parte habían oráculos, pero estaban dispersos, por lo tanto el mensaje no pudo salir correctamente a donde suponía que debía hacerlo con la fuerza con la que se suponía que debía salir. Tenía que volverse a unir. Sí, hay que advertir al mundo entero y tomar decisiones finales. Seguramente se necesitan los oráculos y la unión. Está bien, así que veamos cómo se desarrolló esto. Todo comenzó con la estrella matutina de la reforma de Wycliffe. Reconoció una vez más la autoridad de la Biblia. En realidad tradujo la Biblia, pero no tenía los manuscritos correctos. Pero hizo lo mejor que pudo. Entonces, él señaló la autoridad de la Biblia y no la autoridad de aquellos que decían ser la iglesia. Pero no presentaban los oráculos, sino las tradiciones, aquellos que en realidad se hacían oráculos. Correcto. Y luego el siguiente paso fue en el año 1400, la obediencia a Dios antes que al hombre. Ese era Janos. Ahora, él era uno de los que había descubierto los escritos de Wycliffe y los había llevado un paso más allá. ¿Qué le hicieron? Lo quemaron, lo mataron. ¿Y qué hicieron a Wycliffe? Nada. Así que después de que estuvo muerto y enterrado por un tiempo, lo desenterraron. Quemaron sus huesos, un ejercicio bastante inútil. Veo que acaban de llevar a un santo por las calles allí en Europa. Y el esqueleto del santo vestido con un tabot. Y tengo entendido que el corazón del santo estaba en una botella en algún lugar de una iglesia. Y las manos estaban en otra iglesia para veneración. ¿Sabes? Realmente no ha cambiado. Quiero decir, si lo piensas, es tan pagano, es increíble. Entonces, se puede decir que las religiones africanas son bárbaras, pero suena igual. Esto se marchó y más de 100.000 peregrinos fueron a presenciarlo. Pero nos estamos desviando del tema un poco. Mejor volvamos a esta cuestión. Entonces, ¿qué se está descubriendo aquí? La fe de Jesús. Wycliffe vuelve a la Biblia y dice que Hus dice que es mejor obedecer a eso antes que al hombre. En 1517, Martín Lutero descubre la justicia de Cristo y la salvación por gracia. Gran problema. Eso es un pensamiento. Es un pensamiento contra esta hipocresía y esta herejía que se han lanzado anatemas. Y luego 1555, libertad de conciencia, Calvino. No sé si realmente estuvo a la altura de la libertad de conciencia porque también persiguió a gente que no estaba en este camino. Por lo que planteó la idea al mundo y devolvió el oráculo a lo que se supone que debería ser. Debes decidir y luego el bautismo por inmersión fue el siguiente, así que eso es lo que representaba Jesús, así que eso tuvo que convertirse en parte de la fe del pueblo de Dios. Así que tenemos una recuperación progresiva del conocimiento
que es casi como encontrar nuevamente la palabra de Dios y profundizar en ella. Y cualquiera de ellos es en realidad el portador de los oráculos. Ahora bien, eso no significa que no hubiera individuos que se dieran cuenta de que el bautismo de adultos era lo correcto, como los anabaptistas, que ya estaban allí antes de 1650, en la época de Martín Lutero. Pero llegar al punto en que realmente es tolerado, mal visto, pero tolerado, había que llegar a este punto. Así los bautistas idearon una estructura organizada que reconocía los oráculos y comenzó a armonizar con algunos de sus temas. El siguiente punto fue 1705 y es el señorío de Cristo y la obediencia a él. Ese es Wesley. Ahora bien, no era muy popular. En realidad es triste. Devolver a Cristo al lugar que le corresponde en realidad le trajo muchas críticas. Y los llamaron metodistas porque entonces crees que has descubierto un método de salvación ahora. Entonces estaban burlando de ellos, ¿verdad? Así que la palabra es en realidad una burla. Y él respondió a los mandamientos. ¿Reconoció el sábado en esos mandamientos? No, pero al menos lo reconoció. Y llegó al punto de decir, vuestro cuerpo es templo de Dios, del Dios viviente. Será mejor que, ya sabes, pongas tu vida en armonía, deja de beber, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Y eso no lo hizo muy popular, ¿verdad? Y luego, entre 1798 y 1844, se habla o se predicó la venida premilenial de Cristo. Todos estaban construyendo el reino aquí en la tierra y entonces llegó el movimiento milerita y dice, no, disculpen, lo siento, Cristo viene a establecer el reino. El reino es espiritual. ¿No cometieron también ese error los judíos y dijeron, queremos un reino terrenal y será mejor que nos deshagamos de este Jesús o de lo contrario, nuestro sistema fracasará? Sí, es mejor que muera un hombre antes que nuestro sistema se desperdicie, ¿bien? Así que tuvo un gran avivamiento y la mayoría de los que estaban en el avivamiento eran mileranistas. En otras palabras, iban a construir el reino aquí abajo y entonces vienen el movimiento milerita y dice que eso no es bíblico. Él no fue el primero y antes de él también había dicho que el premilenialismo, Cristo vendría y establecería el reino. Eso es lo que dice el oráculo y es lo que proclamó Jesús. Así que esa es la fe de Jesús. Y lo torturaron hasta que murió. ¿Ven? Entonces, esta idea volvió a medida que avanzamos a través de los periodos de tiempo, la Biblia se vuelve importante. Tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eres salvo por la justicia de Cristo y la salvación es por gracia. Tienes libertad de conciencia, tú puedes decidir, no la iglesia por ti ni el gobierno por ti. Bautismo por inmersión, te conviertes en miembro del cuerpo de Cristo. Al entregarle tu vida, aceptar las enseñanzas y demostrar la muerte del viejo yo. Y la resurrección al patrón de pensamiento, la fe de Jesús. Y entonces te das cuenta que Jesús es el Señor y tienes que ser obediente a Él. No solo con las leyes espirituales, sino también con las leyes físicas de la salud. Ese era Wesley. Luego Cristo viene a establecer el reino y tenemos que ser obedientes a Él. Y a partir de ese momento se produce el movimiento adventista. Reuniendo todas estas filosofías, recuperamos los oráculos, recuperando oráculos de sí, organización, y proclamando que el tiempo del juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. Aquellas iglesias que no querían aceptar este mensaje se convertirían en parte de Babilonia. Han caído y por favor no aceptes la marca de la bestia. No aceptes una religión basada en una tradición falsa, basada en un día de adoración pagano en lugar del camino de Dios. Ese es el mensaje de los tres ángeles. Entonces, ¿qué tienen los oráculos ahora?
Martin, el movimiento adventista, tiene los oráculos, así que esto debe ser un mensaje y es universal, un mensaje de separación de la apostasía. Siempre es un llamado de atención, salid de Egipto. Abraham, sal de Arón y vete al desierto. ¿Ven? Apocalipsis 14:6. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Son esos los oráculos? Sí, para predicar a los moradores de la tierra. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es el misterio que encierra el Evangelio? Es Cristo. Se convirtió en ser humano. Él tomó mi pecado sobre él. Él murió por mí. Él se convirtió en sumo sacerdote y mi mediador. Tengo que volver a estar en armonía con Él. Tengo que guardar los mandamientos y la fe de Jesús. Créanse en lo que Él creyó. Los oráculos y Él vienen a establecer un reino del cual quiero ser parte. Eso es el Evangelio. Simple. Y luego Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Ahora bien, el pecado, que es la transgresión de la ley, y que no recibáis parte de sus plagas, así que si te niegas a obedecer a Dios, eventualmente recibirás plagas. Ese es el mensaje del remanente. ¿Tienen los oráculos? ¿Están allí para la iglesia de Dios? Segunda de Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Siempre es parte del mensaje de Dios superarnos de los patrones de pensamiento del mundo, ¿verdad? No es ninguna ciencia. Martín, así que echemos un vistazo al remanente nuevamente. ¿Guardan los mandamientos de Dios? ¿Eso es bíblico? Sí, claro. Ellos tienen el testimonio, sí. Es parte del remanente. Así que deben tener el espíritu de profecía. Debe haber un don profético en ellos. Los israelitas recibían constantemente un profeta. Bueno, sí, pero también tienen la fe de Jesús. Deben creer en los oráculos y surgen después de 1798. Y eso es muy importante. Lo dice tan claramente el Apocalipsis 12, justo después de la profecía de los 1260 días. Deben predicar los mensajes que se les ha entregado. Y debe ser un movimiento mundial. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, debe ser mundial porque el primer ángel dice que lo estaban predicando a toda nación, tribu, lengua del mundo entero. Todo el pueblo, entonces, era un mensaje universal. Pregúntense usted mismo quién guarda la iglesia que dice que debemos guardar los mandamientos de Dios y no la tradición. ¿Qué iglesia afirma tener el espíritu de profecía? ¿Qué iglesia surgió después de 1798? Habiendo incorporado todo lo que la iglesia en el desierto tenía y puesto todo en el contexto de los oráculos. Predica el mensaje de los tres ángeles y es un movimiento mundial. Solamente la iglesia adventista del séptimo día. Solo hay uno que califica y ese es un movimiento, una iglesia. Es un movimiento y son perfectos, ¿verdad? No, no lo son. Por eso este hombre parece tan miserable. Los oráculos que contienen o que hay allí dentro son perfectos, pero la gente que tiene que seguir en esto parece que es un problema. A continuación se incluye una cita de algunos mensajes seleccionados. La gente de Martin dice que, ya sabes, habla el espíritu de profecía. Hable de los escritos de Elena G. White. Ella era una mujer. ¿Escuchar a una mujer en primer lugar? ¿Hubo mujeres que fueron profetisas en la Biblia? Muchas, como miren una profetisa. ¿Qué pasa con Hula? ¿Sabes qué pasa con Débora? Lo lamento. ¿Quería Barak seguir delante sin ella? No. Puedo seguir delante con esa, que por cierto es una historia tipológica del final. Así que no voy a pedir disculpas por esto porque es muy bíblico. Es uno de los requisitos para calificar como iglesia remanente. Bueno, ahora, si hay tanta confusión en el mundo, ¿no sería bueno si Dios diera un poco de dirección que estuviera absolutamente en armonía con la palabra de Dios?
para que cuando la estudies en la palabra de Dios realmente la encuentres allí. Entonces, ¿qué dice ella misma? Los hombres pueden idear un plan tras otro y el enemigo tratará de seducir a las almas y alejarlas de la verdad, pero todos los que creen que el Señor ha hablado a través de la hermana White y le ha dado un mensaje estarán a salvo de los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Bien, esta es la mayor tontería que has leído en tu vida. Uno de los dos. Y si es verdad, entonces no puedes elegir cuáles de los mensajes que te da quieres ver. En otras palabras, tienes que mirarlos y estudiarlos. Y luego cuando lo hayas estudiado tendrás que preguntarte, ¿está esto en armonía con la ley y el testimonio de todos los profetas anteriores? Así que pasa a la palabra de Dios, que es tu llamado final, y si lo encuentras ahí, será mejor que lo escuches. Así que si ella dice que no debemos codiciar las ollas de carne, y usted lo encuentra en Éxodo que ellos codiciaron las ollas de carne, y Dios no se agradó de ellos y envió una debilidad a sus almas. Y pidieron su discernimiento. Esa parte la pueden leer en los Salmos. Y si yo digo, pero yo amo las ollas de carne de Egipto y no quiero escuchar lo que ella dice, significa que no estás escuchando lo que la Biblia tiene que decir. Desgraciadamente entonces surgirán muchos engaños y muchos abandonarán la iglesia porque no quieren escuchar lo que aquí se dice. Tal vez incluso porque la citan y usan mal y puede citar la mitad de la Biblia. Si quieres sustentar algo que quieres decir, no lo que dice la Biblia. Pero ahí es donde reside el peligro. Hay que citar toda la Biblia. Es necesario utilizar todo el espíritu de la profecía. Entonces, ¿podría omitir Hechos 8:37? ¿Conviene? Si lo omites en la nueva traducción, por supuesto, no te conviene. Lo omites en la nueva versión internacional y simplemente lo dejas afuera. Pero realmente quiero todo el oráculo de Dios. No quiero un fragmento. ¿Está bien? Martín, esos son los conceptos básicos del remanente. Así que vayamos un poco más allá. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la condición del remanente? Bueno, afortunadamente la Biblia nos lo dice exactamente. El paralelo del último portador de los oráculos de Dios es la última iglesia en la tierra. Es importante recordarlo, darse cuenta cuando lo lees, porque no hay iglesia después de la iglesia, ¿no? Y eso es todo, es el último. Entonces veamos su condición. Y escribe al ángel de la iglesia de los santos estas cosas. Dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Estamos hablando de Jesús y de la fe de Jesús. Y esta iglesia es el último representante y tiene los oráculos de Dios. Ahora veamos sus condiciones. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá tuvieras frío o fueres caliente. Están indecisos. Así que, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, se va a producir cierta emisión. ¿Te imaginas Dios vomitando? ¿Está separando el trigo de las lágrimas? Definitivamente. ¿Se quedan allí hasta la cosecha? Absolutamente. ¿Ya se está realizando la cosecha? Sí. ¿Quién está vomitando? No nosotros, así que hay un temblor seguro. Bien. Así que vas a vomitar si no entras en armonía con la fe de Jesús. Bien. Porque, porque dices que soy rico. Si eres rico, debes tener algo de valor. ¿Qué tienen? Los oráculos. Volvemos a los oráculos. Tienen los oráculos de Dios y se les aumentan los bienes. Ellos saben de qué se trata, suponen que los entienden y que no tienen necesidad de nada. Así que están en las mismas condiciones que los judíos. Lo tenemos todo junto, no necesitamos que estas tonterías vengan ahora a interferir con nuestros planes terrenales.
Y no sabéis que sois unos desdichados. Eres miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Entonces, Martín, ellos no tienen la justicia de Cristo. Eso suena como una iglesia perfecta, ¿verdad? Esta es una iglesia bastante imperfecta. Son miserables. En realidad son pobres, pero dicen que son ricos. Tienen los oráculos, pero no los cumplen. Así que en realidad son pobres y ellos no quieren escuchar el testimonio porque eso los lleva a los oráculos y ese es el Antiguo Testamento. No tenemos que preocuparnos por eso. Y son ciegos como lo era Pablo. Tuvo que quedarse ciego antes de poder ver y están desnudos. Esta es la condición de la iglesia. ¿Es entonces que la condición es totalmente desesperada? Depende de cómo quieras preguntar qué pasa, si no hay esperanza, si no reaccionas. ¿Está bien? ¿Qué hay que hacer para escapar de esta desesperanza? Tienes que aplicar lo que dicen los oráculos. ¿Está bien? Veámoslo porque debe haber hay un tema. Y es importante decir esto porque desafortunadamente mucha gente nos acusa de decir que somos una iglesia laudiana y que deberíamos quedarnos así. O dicen, ese es el otro, pero dicen que nos acusan de decir que hay que permanecer en un estado ruidoso, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la solución? Te aconsejé una, te aconsejé que me compraste oro refinado de fuego. Eso es el carácter. Tienes que conseguir el carácter que Cristo quiere que tengas para que puedan llegar a ser rico. Y quiero que te pongas el manto de la justicia de Cristo para que dejes de pensar que eres lo máximo en perfección interior. Soy rico, sé la verdad, y todos estos tontos que me rodean son patéticos. Los dejo porque soy, incluso yo estoy haciendo todo lo que es correcto, y ellos no lo hacen. Para que podáis estar vestidos, habrá gente en la fiesta de bodas que venga con su propia vestimenta, por supuesto. ¿Qué va a pasar con ellos? Afuera, hacia la oscuridad donde se oye crujir de dientes, ¿no? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con ojos de ciego. Ahora bien, ¿qué puede darte la mirada? El Dios, oráculos, los oráculos. Él dice, venid y comprad de mí lo que yo os pueda dar para que veáis. Por muchos que yo amo, Él los ama. Él los ama en su patético estado. Amaba a los israelitas en su patético estado. Yo reprendo y persigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Llamó a la puerta, si oyes mi voz abierta, entraré y saciaré contigo. Si juega conmigo como tu amigo. Ah, ¿Cómo te reprende Dios? Él te pone en el horno de la aflicción y viene a través de la iglesia. Él viene con los oráculos. Así que no está diciendo allí tus hermanos que le reprenderán y te perseguirán. Entonces, si Él habla el testimonio de Jesús, esa es su palabra. Sí, con seguridad, es su palabra. Pero tiene que estar en armonía con lo que se ha dado como paquete, que es la palabra de Dios, que es este libro aquí, se llama la Santa Biblia. Bueno, y Él es quien reprende y castiga, así que hay que superarlo. Y te daré que te sientes conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que si tienes oído, por favor escucha lo que el Espíritu te está diciendo. El Espíritu os va a enseñar y lo hace dentro del crisol que se llama iglesia. Esta es la condición de la última iglesia. Es por eso que el hombre allí, en el fondo, parece tan miserable. Y solo para que quede claro, nuestro objetivo con la ayuda de Cristo es no estar en ese estado. ¿Está bien? ¿Los líderes fueron siempre perfectos? Definitivamente no. ¿Fueron perfectos los líderes de Israel? ¿Fue Quiapos perfecto? No, ¿cierto? No hay nadie, ni siquiera Moisés era perfecto. Incluso él tuvo un problema cuando Lutero ahuyentó a Cat, porque reconoció el sábado y quiso deshacerse de los ídolos.
Bien, se encargó Calvino de erradicar a ciertas personas que no estaban de acuerdo con él. Bueno, entonces ninguno de ellos era realmente perfecto, ¿verdad? Depende de cómo definas la perfección. Bueno, entonces, ¿cómo ajusta Dios la situación dentro de su iglesia? Vayamos a Isaías. Los pecadores en Sion tienen miedo, el temor ha sorprendido a los hipócritas o a los hipócritas en la iglesia y están en Sion, están en la iglesia de Dios. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que anda en justicia habla lo recto, menosprecia la ganancia de violencia, sacude sus manos para no recibir sobornos, tapa sus oídos para no oír sangres y cierra sus ojos para no ver mal. En otras palabras, no tiene televisión en su casa. Eso es todo lo que llega del periódico. Tienes una televisión, Martín. Él habitará en las alturas, su lugar de defensa será en las municiones de las rocas, se le dará pan, esa también es la palabra de Dios, y sus aguas serán seguras. Así que, Martín, hay una sección que se lleva a cabo en el crisol que se llama la Iglesia de Dios. Ese es el punto. ¿Qué tan grave es esto? Bueno, Ezequiel nos dice que lo serio que puede llegar a ser. También clamó en mis oídos a gran voz diciendo, haced que se acerquen los que atacan la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y aquí 6 hombres venían por el camino de la puerta superior, que está hacia el norte, donde está el trono de Dios, y cada uno tenía en su mano un instrumento de destrucción, y entre ellos había un hombre vestido de lino. Así que la justicia de Cristo con los escritores vino a su lado y entraron y se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual estaba hasta el umbral de la casa. Y llamó el varón vestido de lino que tenía a su cintura el incisivo de escribano. Aquí tenemos una investigación y una grabación de lo que realmente está sucediendo en tu corazón. Entonces, ¿quién es el hombre con el cuerno interno? Bueno, es un ángel que ha sido enviado y está encargando lo que Cristo le ha dicho que haga. Ve y graba lo que hace cada uno. Así que este no es un miembro de la iglesia. No, este es un ser angelical. Y el Señor le dijo a este ángel, pasa por la ciudad. Eso es Jerusalén. Pero eso es un símbolo de la iglesia, así que más vale que lo leamos. Pasad por la iglesia, por en medio de la iglesia de Jerusalén, y poned una marca en la frente de los hombres que han decidido abandonar la iglesia a causa de su estado ruidoso. ¿Dice eso? No. Déjame leerlo otra vez entonces. Intentaré leerlo tal como lo dice el oráculo. Pon una marca en la frente. En otras palabras, pensando en armonía con el testimonio de Jesús, de los hombres que gimen y claman por toda la dominación que se hace en medio de ella. Suena como este hombre, ¿no? Pero este hombre entonces dice, como tú acabas de mencionar en el anterior, que no era el oráculo, que este hombre tenía que irse. No, dice que debe suspirar y llorar como lo ha estado haciendo en medio de la noche. Y suspirando y llorando es eso que está sacando a todos. No, es solo está suspirando y llorando. Y a los demás les dijo al oído, vayan tras él por la ciudad y ataquen. No perdonen sus ojos, ni tengan piedad, asesinen a todos, ancianos, jóvenes, doncellas, niños pequeños y mujeres, pero no se acerquen a ningún hombre que tenga la marca y el testimonio de la fe de Jesús. Comenzaré por mi santuario. Entonces, ¿quién arreglará este lío? Dios y su ángel. Dios lo arreglará. Él separará el trigo de las lágrimas. Yo no separo las lágrimas. Es la obra de Dios. Luego comenzaron con los ancianos que estaban delante de la casa. Y por eso mencioné o hice la pregunta.
No es un miembro de la iglesia, ni un pastor, ni ningún evangelista el que está haciendo esto. No, hay gente que suspira y llora. Y Dios lo arreglará, pero esto es justo al final. Queremos adelantarnos y hacer esto por Dios porque, en nuestra opinión, Él obviamente no está haciendo, ¿no? No está haciendo su trabajo. Bien, leamos el libro 2 de mensajes selectos. Esta será una discusión bastante sustanciosa, pero veamos a dónde nos lleva. Dios está guiando a un pueblo. Él ha elegido a un pueblo. Él tiene un pueblo escogido, una iglesia en la tierra a la que ha hecho depositaria de su ley. Tienen los oráculos, ¿sí? Él les ha encomendado una responsabilidad sagrada y la verdad eterna para ser dada al mundo. Él los reprenderá y corregirá. El mensaje a los que más hablan se aplica a los adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz y no han andado en ella. ¿Quiénes son los adventistas del séptimo día? Son aquellos que han hecho una gran profesión, pero no han seguido el paso de su líder, quienes serán expulsados de su boca, a menos que se arrepientan. El mensaje de declarar a la iglesia adventista del séptimo día Babilonia y llamar al pueblo de Dios a salir de ella no proviene de ningún mensajero celestial ni de ningún agente humano inspirado por el Espíritu de Dios. Es una declaración clara, es una declaración clara, pero desafortunadamente la gente tergiversa y mutila todo porque luego dicen, sí, pero el advenimiento por eso fue importante que comenzaras, pero ¿qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Porque dicen, oh, pero solo los miembros de la iglesia, así que el templo es una iglesia, no es esta organización, así que cuando terminó el periodo de prueba para el cuerpo, en la época de Jesús, fue cuando se tomó esa decisión. Y si decidías no aceptar al Mesías, sufrías las consecuencias de la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Lo mismo ocurrirá al final. Aún no hemos llegado a ese punto, no estamos acercando mucho, pero en esta etapa, esta organización se mantiene débil y vulnerable y todo esto se mantiene. Hay una razón y llegaremos a ella. Cristo dijo de su pueblo, vosotros sois la luz del mundo. Somos el pueblo denominado del Señor. Tiene los oráculos como denominación para proclamar las verdades de origen celestial. La obra sagrada más solemne jamás dada a los mortales es la proclamación de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. En nuestras grandes ciudades debería haber institutos de salud para atender a los enfermos y enseñar los grandes principios de la reforma pro salud. ¿Estaban los israelitas bajo un gran principio de la reforma pro salud? Sí, todo el tiempo. Bien, tengo una pregunta. Hay gente que dice que nosotros, en particular yo, somos perros tontos, que no ladramos contra los males de la iglesia. No mencionamos los nombres. Y a menudo hemos dicho que no mencionamos los nombres, pero abordamos los principios porque el nombre va a cambiar. Tarde o temprano, el nombre va a cambiar. Hay personas en altos cargos de la iglesia que se codean en concilios ecuménicos, por supuesto, que dicen que no predicamos o que estas personas no predican el mensaje de los tres ángeles. Se aferran solo a Jesús, pero Jesús dio la instrucción de predicar el mensaje de los tres ángeles. Ahora bien, deberíamos decir que quien hace eso debería ser expulsado de la iglesia. Ese es mi trabajo. ¿O es el trabajo de Dios? Ese es el trabajo de Dios. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Es solo él o ella? ¿O hay cientos como él? Sí, por todas partes. Hay una manera correcta y una incorrecta de lidiar con esto. Y la iglesia tiene instrucciones muy claras sobre cómo lidiar con esto. Ahora, Martín,
Hemos tenido confrontaciones, o mejor dicho, hagámoslo muy personal. He tenido confrontaciones personalmente con muchos de los que piensan que no vamos a hacer esto. No vamos a predicar el mensaje de los tres ángeles. Sí, me han reprendido duramente, claro. He comparecido ante concilios, les he escrito cartas a todos los líderes denunciando públicamente lo que está sucediendo. Mi esposa escribió un libro, Moving in Secret, in the Secret Place, donde se describe toda la historia, incluyendo una de las cartas escritas a cada líder de esta organización. Está disponible, es gratis, consíguelo en nuestra página web. Lee el libro y comprueba si hemos sido perros tontos que no pudieron ladrar porque creemos que hay una manera correcta y una incorrecta de hacerlo, la forma de hacerlo. Entonces, abordas el principio. ¿Hemos propagado alguna vez una mentalidad ecuménica en nuestro ministerio? En absoluto no. Nunca. Hemos sostenido que el mensaje de salud es un brazo derecho importante del Evangelio. Sin duda alguna lo hemos hecho. ¿Las iglesias nos aman necesariamente por ello? No, para nada. Pero también rechazan el espíritu de profecía en ese tema, ¿no? Así que no se aferran al testimonio, que es el espíritu de profecía. Así que Martín, esto es fundamental, predicar el mensaje de los tres ángeles. El hecho de que haya personas que no quieran hacerlo por tener una mentalidad ecuménica es su problema. Y sabes, es interesante que también nos acusen, especialmente a ti, de estar totalmente en contra de los ministerios independientes. Disculpa, pertenezco al ministerio independiente llamado Clutch of Mind, o choque de mentes, y somos completamente independientes. ¿Cómo puedo estar en contra de eso? Estuve en contra de los ministerios independientes que dicen que hay que separarse del cuerpo porque se ha convertido en Babilonia, porque yo no creo que eso es bíblico. Lo veo y definitivamente no lo creo, según las citas que acabamos de leer. No lo creo. Entonces, ¿dónde llegará esta iglesia en términos de apostasía? Leemos el mensaje selectos, que la iglesia puede parecer a un punto de caer, pero no cae. Es bastante claro. Permanece mientras los pecadores de Sion serán zarandeados. La paja separada del preciado trigo. Es una prueba terrible, pero aún así debe suceder. Entonces, Martín, habrá una purificación, pero Dios la hará. Y desafortunadamente, si tienes cierta mentalidad de cómo sucederá esto, no te sorprendas si no resulta exactamente como pensabas, porque la mayoría de las veces la gente diría, bueno, son todos los que no están de acuerdo con todo. El lado más liberal de la perspectiva de todo esto, pero si eres conservador y te aferras a muchas de estas cosas y aún así te vas, estás en la misma situación, estás en el mismo barco. Ahora tengo otra pregunta. Tenemos un ministerio independiente y un instituto de salud. El ministerio independiente se llama Clutch of Minds o choque de mentes. El instituto de salud se llama Verity Center. Y los tenemos ambos, ¿verdad? Así que irritamos a ciertos sectores de la sociedad simplemente por ser así. ¿Alguien se bautiza alguna vez en Clutch of Minds? No, no, porque eso no es lo que los oráculos te dicen que hagas. ¿Eres anciano de la iglesia? Sí, soy ministro ordenado de la iglesia. Soy adventista del séptimo día. No porque sean perfectos, sino porque tienen los oráculos. Te han dado en ciertos lugares, bueno, básicamente, ¿cuál es la diferencia con ser despedido, tener prohibido hablar? Es casi lo mismo, tengo prohibido hablar en ciertas áreas, pero estoy descomulgado o no tengo una posición regular, en absoluto. Solo fui el orador de la reunión de campamento en nuestra gran conferencia aquí, que es un lugar público. Así que, ya sabes, gente que quiere decir si estoy cantando según la melodía de los líderes de la iglesia. Cantaré según la melodía de los líderes de la iglesia. Si están en armonía con la Biblia,
y el espíritu de profecía. Cantaré la misma melodía. Si no lo están, abordaré los principios. Por ejemplo, ante las recientes epidemias, hemos dejado muy clara nuestra postura y que esa postura no estaba necesariamente en armonía con lo que el cuerpo estaba haciendo. Exactamente. Lo dejamos muy, muy claro. No se trata de apoyar algunas posturas que el cuerpo ha tomado. De hecho, hicimos numerosos videos para explicar por qué tenemos la postura que tomamos, ¿correcto? Pero la basamos en los principios y no en las personas. ¿De acuerdo? Así que la iglesia podría parecer que falla, pero no es así. Aquí hay otra cita del manuscrito 129. El Señor ha declarado que la historia del pasado será repasada al comenzar la obra final. Ciertamente lo estamos haciendo, Martín. Toda verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Cada uno, cada pilar que lo que Él ha establecido debe ser fortalecido. No podemos ahora desviarnos del fundamento que Dios ha establecido. No podemos ahora entrar en una nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Esa es una clara declaración. Y quizás lleguemos a ella. Pero quiero mencionarla ya. A esto me refería con que a la gente le gusta usar ciertas partes del espíritu de profecía para hacer una declaración. Esto fue escrito en 1905, porque había ciertas declaraciones que abordaremos antes, pero hay que equilibrar ambas para asegurarse de que ella no dijera, oh, esperémosla, separémonos, es lo que se me ha instruido que diga los adventistas del séptimo día. ¿Sí? Dios nos ha llamado como pueblo a ser un tesoro especial para Él. Ha designado que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin de los tiempos. Si seguimos la historia de Israel, siempre hubo discordia entre las filas, pero la verdad estaba ahí. Los oráculos estaban ahí. Ahora, aquí hay otra que proviene de testimonio de los ministros. Aquellos que afirman que las iglesias adventistas del séptimo día constituyen Babilonia o cualquier parte de Babilonia, porque algunos dicen, no, este nivel de gobierno dentro de la iglesia es Babilonia, sí, y este tal vez no. Y ese ciertamente lo es, y este no, o lo que sea. No, cualquier parte de Babilonia debería quedarse en casa. Que se detengan y consideren cuál es el mensaje que debe proclamarse en este momento, en lugar de trabajar con agentes divinos para preparar un pueblo que esté firme en el día del Señor. Se han unido a aquel que es acusador de los hermanos, que los acusa ante Dios día y noche. No acusen a los hermanos. Lloren y clamen entre el pórtico y el altar por la maldad que se hace en Israel, la apostasía que hay en sus filas. Pero ese es el problema del Señor. No sigan la corriente. Den un mejor ejemplo. ¿Huyeron o se fueron porque les dijeron que no predicaran el mensaje de los tres ángeles en esta iglesia? No. Les dije a quienes me dijeron que no predicara el mensaje de los tres ángeles que no los consideraba adventistas del séptimo día. Se enojaron mucho conmigo. Eran líderes, algunos eran decanos de nuestras universidades más grandes del mundo. Y algunos eran líderes del más alto nivel en la iglesia. Y me dijeron que no podía predicar esto, aquello y lo otro. Y les dije que debía obedecer a Dios más que a ellos. Y si no lo creían, ese era su problema, no el mío. Y no los consideraba adventistas. Y se enojaron muchísimo conmigo. Y aún así te quedaste en el cuerpo. Yo sigo en el cuerpo porque ahí es donde están los oráculos. ¿A dónde debo ir? Y el zarandeo del ángel aún no ha terminado. Ciertamente está trabajando en ello ahora porque la gente se va a bombo y platillo, especialmente aquellos que aman las ollas de carne de Egipto. No les gustan ciertas declaraciones como las de algunos que han dejado algunas de nuestras grandes emisoras últimamente y han dicho
que no están de acuerdo con esta o aquella declaración porque no estudian la historia de los hijos de Israel y creen que el testimonio no proviene de Dios, sino de otra fuente, porque contradice sus pequeños hábitos. Así que las agencias satánicas han sido movilizadas desde abajo y han inspirado a los hombres a unirse en una confederación del mal para confundir, acusar y acusar y causar gran angustia al pueblo de Dios. El mundo entero se agitará con enemistad contra los adventistas del séptimo día, como cuerpo, porque no rendirán homenaje al papado. ¿Tenemos gente en nuestras filas que diga que el papado ha cambiado? Sí. Hemos demostrado una y otra vez que no han cambiado. Simplemente vean los dos últimos episodios y entonces lo entenderán. Definitivamente eh, los oráculos dentro de la iglesia siguen afirmando lo mismo. Así que si hay gente que quiera proclamarlo o usar una plataforma para decirlo, incluso si se trata de un líder de la conferencia general, está bien. Eso no cambia el hecho de que, sabes, no me importa quién sea. Hubo líderes sindicales que escribieron públicamente contra nosotros, o contra mí en particular, sobre el tema de que Roma había cambiado. Y yo lo reprendí públicamente en una carta. Y esa es otra, pueden buscarla en las páginas web. Hay una respuesta a un presidente sindical que es de dominio público. Y esta enemistad será contra esta iglesia porque no honramos el papado ni su institución dominical. Y es un poder anticristiano. Les guste o no, el propósito de Satanás es borrarlos de la tierra para que su supremacía en el mundo no sea cuestionada. Uno de los líderes de esta iglesia me dijo que no podía predicar esto. De hecho, dijo que no forma parte de nuestras creencias fundamentales. Y yo dije, pero el espíritu de profecía sí forma parte de las creencias fundamentales. Y por lo tanto, si ella me dice que debo predicar esto, y la Biblia me dice en Daniel capítulo 7 que debo predicar esto y advertir contra el poder del cuerno pequeño, y Apocalipsis 13 me dice que este es el problema al final de los tiempos, si no quiere hacerlo es su problema. Le sugeriría que se una a otra iglesia, porque no sé qué hace aquí ni por qué está en esta iglesia. Si no quiere apegarse a los oráculos, si no quiere aceptar esto, entonces no me voy porque él no quiera. Pero no lo voy a echar. Si se queda en la iglesia, incluso como decano de teología, no me interesa. Dios lo cuidará. O cambia de opinión o se desmorona. Una de las dos. Hablaremos de eso también, pero si está allí, probablemente algunos lo harán bien hasta el final, pero no estarán allí con la vestidura correcta. Quizás se sentarán allí con la vestidura de su propia justicia. Pero el principal problema que veo es uno de dos. Aquellos que quieren apropiarse de su propia justicia son perfectos. Y si todos los demás son imperfectos, por lo tanto nos separaremos. Ahora somos perfectos. Y el otro grupo, el de haz lo que quieras, es la ley en su totalidad. Tenemos estos dos patrones de pensamiento altamente liberales. Y uno que se autodenomina ultraconservador, vistiéndose con su propia vestidura de justicia. Nunca debemos decir que somos justos. Podemos afirmarlo por fe, la justicia de Cristo, pero es su justicia, nunca la mía. Y que lo diga Él. Así que, para que quede claro, no decimos que serás salvo en tu pecado, no. Y si decimos que tenemos una naturaleza caída, simplemente estamos reiterando lo que dice la Biblia y lo que dice el espíritu de profecía. Y si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Eso no significa que tengas que escucharle pecar. Porque fuimos sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados con Él. No tengo que cometer adulterio porque tengo una naturaleza caída.
por supuesto, no tengo que robar, ni siquiera siendo pobre. Aunque si Thomas Aquinas me da permiso y el Papa en Novum Rogarum me da permiso para robar y eso es quebrantar los mandamientos de Dios. Y esta gente basa su teología en la ley natural y ese es su problema. No tengo que escucharla, prefiero apegarme a los oráculos de Dios. Y solo llamaré perfecta la justicia de Cristo sobre mí. Esa es la única perfección a la que puedo aspirar. Así que tenga cuidado de no protestar contra las únicas personas que cumplen la descripción dada del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene fe en Jesús. Martín, esta es una declaración muy importante. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, insuperable pero superior a todas las instituciones para enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Hermano, si enseñas que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, te equivocas. No lo digo yo, pero me sumo a esa opinión. Estoy de acuerdo. Así que todos estos ladradores que critican a la iglesia, aunque se han separado de ella, lo han hecho por propia voluntad. De hecho, les he escrito cartas a algunos pidiéndoles que reconsideren por qué debería sufrir solo en esta iglesia. No, es fácil salir. Es fácil salir y decir que no quiero nada y luego perfeccionarme, porque también hay campamentos que incluso ridiculizan que no queremos desmembrar la iglesia y separarnos de ella. Moisés se fue inmediatamente cuando los hijos de Israel apostataron. Correcto. Me pregunto cómo puedes nombrar a alguien que realmente se haya ido a alguien que a lo largo de los años no podría superar. No dudo de su sinceridad ni honestidad. He escrito largas cartas en diferentes ocasiones a quienes acusaban a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de ser Babilonia. También he escrito cartas largas, pueden leerlas, están en el libro de mi esposa. Pueden encontrarlas en la página web, no están escondidas en un rincón. Como si no estuvieran manejando la verdad. ¿Creen que algunas personas han influenciado mi mente? Si estoy en esta situación no soy apto para que se me confíe la obra de Dios, pero este asunto me ha sido planteado en otros casos donde algunas personas han afirmado tener mensajes similares para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y se me ha dado la palabra. No les crean, yo no los he enviado. Y aún así huyeron. ¿Qué vas a hacer con eso, Martín? ¿De dónde huyeron? Huyeron de la iglesia. Han decidido que la iglesia está hecha de lágrimas y se van a ir. Y se quedan fuera ladrando a más no poder. Me asombra que esas mismas personas se creen entonces los precursores perfectos de la verdad y saben cómo usar el diezmo. Serán perfectos en su uso del diezmo. Bueno, Martín, ¿quién se encargará del asunto al final? Bueno, Dios se encargará de su propia obra. Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo elegido que guarda los mandamientos. Él está guiando, no a vástagos descarriados. Ahora bien, si eres un ministerio independiente, ¿eres un vástago? No, puede serlo. Pero si te aferras a los oráculos de la iglesia y sigues apoyando al cuerpo, bautizando a los miembros en el cuerpo, este es el crisol. ¿Y sabes qué es interesante? Ella escribe que Dios permitirá que la apostasía entre en la iglesia para que puedas tener una visión clara y ver bien. ¿Está esto en armonía con los oráculos o no? Y tomas una decisión. Es el crisol perfecto, así que permanece dentro de este cuerpo. No significa que tengas que participar de la apostasía. Y de hecho, no lo hagas. Ni siquiera tienes que unirte a un grupo denominacional dentro del cuerpo. Esa es una iglesia que se revuelca en la fe. Si crees que eso no está en armonía con la palabra de Dios, no tienes que ir a hacerlo. No tienes que subirte al carro que todos quieren subirse.
simplemente llora entre el pórtico y el altar. Eso es tan importante. Así que no hay necesidad de dudar, de temer que la obra no tenga éxito. Dios está a la cabeza de la obra. Él pondrá todo en orden. Si hay que ajustar las cosas al frente de la obra, Dios se encargará de eso y trabajará para corregir todo lo que esté mal. Martín, pronto tendremos una reunión de la conferencia general, una sesión donde los representantes de todo el mundo podrán tomar ciertas decisiones. Puedes usar ese cuerpo para aclarar las cosas. Ese es, de hecho, el lugar. Llevamos 2 años diciendo esto, si te parece bien. Si tienes algo que decir, ven a decirlo. Díganlo. Tengamos fe en que Dios guiará este noble barco que lleva al pueblo de Dios a salvo a puerto. Cuando piensen que la obra está en peligro, y creo que algunas de estas personas realmente creen que la obra está en peligro, como yo creo, quizás sea importante decir que no estamos en desacuerdo con que estén agitados por la apostasía en la iglesia. Por supuesto que nosotros también. Señor, ponte el timón. Eso es lo que debes orar. Llévanos a través de la perplejidad, llévanos a salvo puerto. ¿No tenemos razón para creer que el Señor nos guiará triunfalmente? Con sus mentes finitas no pueden comprender la obra de todas las providencias de Dios. Dejen que Dios se encargue de su propia obra. Ahora bien, ¿hay orden y organización en esta iglesia o solo el espíritu guía y no necesitamos a la novia? Eso es muy importante porque eso es lo que la mayoría de las voces ahora que dicen que la iglesia se ha vuelto apóstata les dice. No se necesita una organización porque de todos modos seremos el hogar de la iglesia. Iglesia es el final. De acuerdo, que nadie piense que podemos prescindir de la organización. Hay tantos que protestan contra la conferencia general y sus comités. ¿Tiene el comité de la conferencia general el derecho a decidir por mí lo que debo hacer? No, en absoluto no. No tiene derecho a hacerlo. ¿Puedo estar de acuerdo con algunas cosas que dicen y discrepar con otras? Sí, por supuesto que puedo. ¿De quién es la decisión? Mía. ¿Pueden coaccionar mi conciencia? No. ¿Y si han intentado coaccionar mi conciencia en el pasado, puedo ignorarlos? Claro. De acuerdo, vamos aún más allá. ¿Los he ignorado? Sí, ciertamente, los he ignorado. Nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones pidiendo sabiduría que sabemos que Dios ha respondido para erigir esta estructura que es la iglesia, ¿verdad? Ha sido edificada por su dirección a través de mucho sacrificio y conflicto. Que ninguno de nuestros hermanos se engañe tanto como para intentar derribarla, porque así traerán una condición de cosas con las que ni siquiera sueñan. En el nombre del Señor les declaro que debe permanecer fortalecido, establecido y asentado. No va a desaparecer, será zarandeado. Al mandato de Dios. Sigan adelante, avancemos cuando las dificultades a superar hicieron que el avance pareciera imposible. Sabemos cuánto ha costado llevar a cabo los planes de Dios en el pasado, que nos han convertido en el pueblo que somos. Entonces, que todos tengan mucho cuidado de no perturbar las mentes con respecto a las cosas que Dios ha ordenado para nuestra prosperidad y éxito en el avance de su causa. No toquen la iglesia, no toquen la apostasía en la iglesia. Por supuesto, manténgase alejados de la apostasía en la iglesia. Hablen de ello. No estén contentos con ello, pero no desmantelen la iglesia. Cuando veo lo que están haciendo algunos líderes, especialmente en Europa, en algunas partes de Norteamérica o en cualquier otro lugar del mundo, me horrorizo, me horrorizo. Pero no me voy, Dios va a hacer que valga la pena. Entonces, el pueblo de Dios ha perdido la confianza en esta iglesia. Seamos muy cuidadosos con este asunto, porque es importante. Esta cita sirve para mostrar que hubo un tiempo en que Elena de White no estaba muy contenta con lo que estaba sucediendo, ¿correcto? Especialmente en los niveles superiores.
Es el trabajo basado en principios erróneos lo que ha llevado la causa de Dios a la situación actual. Esto fue escrito en 1901. El pueblo ha perdido la confianza en quienes dirigen la obra. Sin embargo, vemos que la voz de la conferencia es la voz de Dios. Cada vez que lo he oído he pensado que era casi una blasfemia. ¿No acabamos de decirlo? ¿Sí? Que podría ser blasfemia lo que dicen algunas personas en altos cargos. Cada vez que lo he oído he estado a punto de pensar que es una blasfemia. La voz de la conferencia debería ser la voz de Dios, pero no lo es porque algunos en relación con ella no lo sean. Hombres de fe y oración, no son hombres de principios elevados. No buscan a Dios con todo el corazón. No comprenden la terrible responsabilidad que recae sobre quienes están en esta institución de moldear y formar mentes a la semejanza divina. Así que en aquel entonces había líderes que no actuaban en armonía con los principios de Dios. Hacían todo en contra de lo que los oráculos les decían. ¿Es posible que tengamos líderes similares? No todos, pero sí algunos similares hoy. Sin duda, claro que los hay. Esto solo me dice que esas personas guiarán en la dirección equivocada, pero no me dice que deba seguirlos porque son los líderes. Eso fue en 1901. Avancemos un poco. Esto fue en 1909. En ocasiones, cuando un pequeño grupo de hombres encargados de la dirección general de la obra, en nombre de la Conferencia General, intentó llevar a cabo planes imprudentes para restringir la obra de Dios. He dicho que ya no podía seguir la voz de la Conferencia General, representados por estos pocos hombres como la voz de Dios. Pero ahora viene el gran problema, ¿verdad? Esto no significa que las decisiones de una conferencia general compuesta por una asamblea de representantes debidamente designados de todas las partes del campo no deban ser respetadas. Se acerca eso muy pronto, estamos en julio. Dios ha ordenado que los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra, al reunirse en una conferencia general, tengan autoridad, a pesar de quienes hayan actuado en contra de su conciencia. No se puede condenar al cuerpo porque es a este nivel que las decisiones se vuelven vinculantes. Eso es todo. Y quizás sea importante mencionar que la mayoría de las quejas que la gente tiene con la iglesia no se han resuelto a este nivel. No, no se ha resuelto a este nivel y lo ha resuelto un comité en algún lugar. Y si no estás de acuerdo con este comité, tienes todo el derecho. No tienen la autoridad para dictar doctrina. Así que aquí es donde reside la autoridad, en que toda la iglesia tome una decisión. Y esta es la belleza del séptimo día, iglesia adventista. No tenemos papa ni senado. Tenemos una asamblea de la conferencia general con representantes de todo el mundo donde se toman las decisiones. Es posible que incluso a ese nivel, Martín, se cometan errores o son infalibles. No, no son infalibles y estoy seguro de que Dios protegerá los oráculos principales, pero a veces en algo menor podría haber algunos errores, ¿no? Tomemos el ejemplo de la iglesia primitiva. Tenían una reunión de la conferencia general, sí, donde tenían que decidir si los gentiles debían someterse a las reglas del judaísmo. Y tomaron una decisión. No. ¿La cumplieron? No. Inmediatamente después ya hay problemas. Así que las cosas pueden salir mal. ¿Sí? ¿Acaso los líderes tomaron decisiones contrarias a los principios sólidos? Sí. ¿No enviaron a Pablo y le dijeron que se integrara como si todavía fuera parte del antiguo sistema? Sí. Y de hecho tomó a Timoteo e hizo todo tipo de cosas. ¿Y lo hicieron? ¿Errores? Claro. Pero Pablo tuvo que reprender a Pedro. Tengan eso en cuenta si piensas que se trata de la perfección absoluta.
Así que el error que algunos corren el riesgo de cometer es dar a la mente y el juicio de un hombre o un pequeño grupo de hombres la plena autoridad e influencia que Dios ha investido en su iglesia, según el juicio y la voz de la Conferencia General reunida para planificar la prosperidad y el avance de su obra. Ahora bien, ¿qué pasa si algunos líderes deciden que no están de acuerdo con esa persona porque predica, digamos, un mensaje de salud contrario a nuestras opiniones? ¿Debemos entonces obedecer lo que dice ese líder de alto nivel o debemos consultar los oráculos? Si van a los oráculos, tienen el espíritu de profecía y acaban de leer. Y si esa persona, sin importar su autoridad, contradice lo que dicen, lo ignoran. Ignórenlo. Y si tuvieran que hablar con él cara a cara, podrían decirle, no estoy de acuerdo contigo, no haré lo que dices porque tal, tal, tal. Creo que tu idea está muy lejos de la realidad. Muchas gracias. ¿Tienes derecho a decir eso? Por supuesto. Así que, Martín, así es como funciona. Por cierto, ¿están sucediendo las cosas que mencionamos? Claro. ¿Están diciendo que esa persona que predica un mensaje de salud no es bienvenida? Definitivamente. Esa persona podría ser muy bienvenida en nuestras filas. Así que Dios ha investido a su iglesia con autoridad y poder especiales que nadie puede justificar, ignorar o despreciar. Porque quien hace esto desprecia la voz de Dios. Hechos de los Apóstoles. Resumamos. Según las escrituras, hay dos clases en la iglesia que no participan del banquete de bodas. Un grupo son los que no tienen aceite, no tienen la obra del Espíritu Santo en sus vidas para ponerlos en armonía con los oráculos. Mateo 25:10. Y mientras iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, así que pertenecen a la iglesia, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Martín, hay quienes dentro de la iglesia conocen la verdad y son vírgenes, tienen acceso a todo, a los oráculos de Dios, al testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, y a la Torah. Y lo tienen todo, pero no lo aplican a sus vidas. No estarán allí, no lo lograrán. Y luego están aquellos que tienen su propia vestimenta, que han decidido que son santos y que el resto es tan impío que se separan de él. Así que se han separado de la iglesia. Exactamente. Igual que Moisés huyó para salvar su vida cuando apostataron de la palabra de Dios, ¿cierto? No, nunca lo hizo. Él se mantuvo firme en Mateo. Ahora, en Mateo 22, en el versículo 11, cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a un hombre que no llevaba vestido de boda, llevaba su propia justicia puesta y se había declarado justo. Este hombre no tomó la marca de la bestia, guardó los mandamientos, predicó a millones o a cientos y les dijo que la iglesia era Babilonia. Levántate porque tienes que ser como yo, santo. Y le dijo, amigo, ¿no le dijo eso también a Judas? ¿Se salvó Judas? No, desafortunadamente no. ¿Cómo entraste allí sin tener vestido de boda? Y se quedó sin habla, no sabía qué decir. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos, llevadle y echadle a las tinieblas de afuera. Habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Martín, ten mucho cuidado con cómo tocas a la niña de los ojos del Señor, que es su iglesia. Absolutamente. Tan moderno cuando dije en el pasado que debemos tener pegamento y permanecer dentro del cuerpo. Eso significa que permaneces dentro del cuerpo que tiene los oráculos de Dios, que tiene la ley.
el testimonio y el espíritu de profecía. Permaneces en ese cuerpo. Eso me suena bíblico hasta el zarandeo, hasta que Dios vomite de la boca y haya un remanente de un remanente que traiga el fuerte pregón al mundo. Significa que porque tienes pegamento apruebas toda la apostasía que está ocurriendo. No, claro que no. Significa que tienes que seguir y escuchar a ciertos líderes en posición de autoridad cuando hablan en contra del espíritu de profecía y la palabra de Dios. No, no tengo que escucharlos, me niego a escucharlos. ¿Soy rebelde si no los escucho según ellos? Sí, pero según los oráculos no. ¿Algunos me prohíben la entrada? Sí. Entonces, ¿debo seguir predicando en la zona? Sí. Porque ¿quiénes son ellos para decirme que no debo predicar en esta palabra? ¿Acaso los discípulos, después de ser advertidos de no predicar en ese nombre, fueron a predicar en ese nombre? Sí. De la misma manera pude ignorarlos. ¿Fueron encarcelados por eso? Sí. ¿Fui llevado ante las autoridades por eso? Sí. ¿Lo sacó Dios? Sí. Así son las cosas de Dios. Y Martín, ¿amo esta iglesia? ¿Crees que amo esta iglesia? Creo que sí, definitivamente. ¿Crees que a veces me parezco a este tipo con ojeras por esta iglesia? Bueno, creo que nos vemos hacia ahora. Creo que sí, creo que amamos a la iglesia y también a los miembros de la iglesia. Ese hombre dijo, ¿sabes que Cristo es fácil de amar? La iglesia no es tan fácil de amar. Bueno, incluso Pablo enumera todas las áreas grises y menciona a los hermanos, ¿no? Que no son tan fáciles de amar, pero el Señor los ama. Bien, Martín, déjame darte otro ejemplo. Si tus hijos no son todos creyentes, odias a los que no lo son, no, no puedes. ¿O te estás cansando por culpa de ellos? Así es como Dios lo siente. Así es como nos sentimos. Y así es como me siento. ¿Y son todos los líderes de alto nivel parte de la apostasía? No. He hablado con muchos de ellos y no son parte de la apostasía, también están llorando. Están llorando. No lo están resolviendo ellos mismos. Ahora, otra pregunta. Nicodemo y José de Arimatea armaron un gran alboroto en el Sanedrín o se quedaron callados mientras observaban los procedimientos. Callados. Se quedaron callados. Intentó el Sanedrín realmente mantenerlos alejados de decisiones importantes. Sí. Se perdieron porque estuvieron en silencio durante mucho tiempo. No. ¿Hubo algún momento en que se levantaron y hablaron? Sí. Entonces sus estrellas brillaron con fuerza en ese momento, en medio de la oscuridad total. Así que quiero decirles a todos los que acusan, deténganse, en el nombre del Señor, deténganse, comiencen a orar, oren, Dios ajustará esta iglesia está entrando al reino, es la última, es ruidosa, conozco su condición y sé que tiene los oráculos de Dios. Por lo tanto, esperaré a que Él haga el zarandeo. Y por su gracia, no por ninguna virtud propia, quiero ser parte del fuerte clamor. Y ahí es donde la teoría se pone en práctica. Y no en la iglesia militante. Alcanza su cima en la iglesia triunfante. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, tienes un cuerpo a través del cual estás trabajando. Les has entregado los oráculos de Dios. Es una triste situación que probablemente la mayoría no se adhiera a ello y no invalida los oráculos. Ayúdanos pues a aferrarnos a la ley y al testimonio, a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, a guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Esa es mi oración por todos y ruego que muchos
muchos acepten esta verdad y se unan a las filas para reemplazar a quienes tú, en tu providencia, sacudirás. En una experiencia dolorosa porque podrían ser personas muy cercanas a nosotros. Y si no vigilamos y prestamos atención, podríamos ser nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en nuestra oración en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén. Amén.